Hola, ¿cómo están? Este es el segundo video de la unidad 3, la segunda clase de evolución, segunda y última. En la clase pasada nos concentramos en definiciones y evidencias del proceso evolutivo y esta clase nos vamos a concentrar sobre todo en mecanismos evolutivos, definición de especies y eh, algunos conceptos básicos de mecanismos de especiación. Bueno, en la clase pasada terminábamos por acá, justamente cuando queríamos presentar un poco cuál había sido el aporte fundamental de Darwin, no en proponer a la evolución como tal, sino proponer un mecanismo plausible de la evolución, que es la selección natural. Eh, Básicamente lo que Darwin propuso fue entonces que las poblaciones de organismos presentan características que presentan variaciones, valga la redundancia, y algunas de esas variaciones van a tener base genética, por lo tanto hablamos de variaciones heredables. Cuando esas características presentan algunas, pueden presentarse como favorables para la supervivencia, pero en particular favorables para la reproducción, entonces los individuos que son portadores de esas características van a dejar más descendencia. Ese es entonces el mecanismo de la selección natural. Entonces, los individuos que poseen las características favorables dejan más descendencia y por lo tanto en realidad la selección natural no se debe visualizar a nivel de un individuo, no es que un individuo cambie, sino que un individuo posee las características a nivel de los alelos, a nivel genético, posee ciertas características que en ciertas circunstancias además que puede cambiar, pero en ciertas circunstancias entonces afecta la contribución genética a la siguiente generación. Por lo tanto, el cambio que produce la selección natural no debe verse a nivel de los individuos, sino a un nivel de poblaciones y de generaciones de esas poblaciones. Entonces, esa característica se utiliza la expresión de que bueno, es seleccionada a favor por selección natural, entonces va o puede ser seleccionada en contra, obviamente, si es seleccionada a favor, va a aumentar la proporción de esa característica, entonces eh, en una cierta población, en la cantidad o la proporción de individuos que poseen esa característica. Y entonces ese aumento en la cantidad de individuos que posee esa característica es lo que en definitiva es el resultado que se puede llamar, por ejemplo, como una adaptación, ¿sí? Vamos a volver a eso más tarde, que es básicamente el resultado de este proceso selectivo. Pequeños cambios a través del tiempo, a través de este mecanismo de selección natural, entonces es lo que a veces se denomina microevolución, mientras que una acumulación importante de cambios, que además tienen no solamente procesos de selección, sino un importante efecto del azar, como vamos a ver más adelante, y que genera, por ejemplo, la aparición o la desaparición de especies, es lo que eh, se suele denominar macroevolución, cambios mucho más grandes y mucho más largos en el tiempo. Bien, eh, pero entonces lo que de la idea básica que propone Darwin, entonces la variación, y en particular la variación heredable, es decir, la variación a nivel de los genes, del genoma, es una herramienta fundamental para la evolución por selección natural o para la evolución por cualquier mecanismo, como vamos a ver más adelante. Entonces, solamente a modo de recordatorio, porque ustedes lo han visto, es, bueno, ¿de dónde proviene la variación? Para empezar, la variación en el genoma proviene, o las variantes nuevas que se pueden llegar a ver, proviene de las mutaciones. Las mutaciones son cambios en el genoma. El genoma es el conjunto de la información genética de un organismo, ¿verdad? Y por diferentes motivos pueden darse cambios a nivel de justamente de esta información genética, que es lo que se conoce como mutaciones. El concepto de mutaciones lo solemos interpretar o lo solemos visualizar como algo negativo y en la enorme mayoría de los casos de hecho es un evento negativo, pero también puede pasar que cambios en la secuencia de ADN, o sea, cambios a nivel genómico, no sean negativos, que pueden ser, por ejemplo, neutros, pueden hasta ser beneficiosos en ciertas condiciones. Por ejemplo, como vimos en el ejemplo del video de la clase anterior, donde había
población de Escherichia coli que no podía crecer al aumentarse la concentración de antibiótico. Bueno, pero esta bacteria se seguía reproduciendo, en algún momento aparecía una variante que implicaba entonces la aparición de ciertos organismos, ciertos individuos resistentes, y entonces ahí pasaba a crecer. Esas mutaciones entonces fueron beneficiosas en el contexto justamente de la presencia del antibiótico. Quizás esas mutaciones hubieran sido neutras o hubieran sido negativas en una condición donde el antibiótico no estuviera presente. Entonces, las condiciones externas también determinan de alguna manera el potencial rol beneficioso, neutro o detrimental de las mutaciones. Entonces, las mutaciones son modificaciones en la secuencia del ADN. Eso entonces nos genera a nivel genético nuevas variantes, ¿verdad? Un concepto importante es que las mutaciones son al azar, es decir, no son adaptativas, como dice acá abajo. Ya dijimos que son detrimentales, neutras o beneficiosas. Pero ¿qué queremos decir con que no son adaptativas? Bueno, que los individuos o las mutaciones a nivel del genoma se generan por un evento totalmente al azar, que no está, digamos, direccionado en que se genere esa mutación como una adaptación a una cierta dificultad. Se generan al azar y luego el entorno, por ejemplo, la presencia del antibiótico en el ejemplo que estábamos hablando, va a seleccionar esa variante, pero no la provoca. Eso es un concepto importante. Las mutaciones entonces no son, por lo menos las mutaciones a nivel del genoma, no son adaptativas, sino que son al azar. Luego, si son beneficiosas, van a ser seleccionadas a favor, por selección natural. Si son detrimentales, van a ser seleccionadas en contra. Otro concepto importante de mantener en mente es que en el caso de individuos pluricelulares como nosotros, puede haber mutaciones a nivel de células somáticas, es decir, células de nuestro cuerpo que no forman parte de la línea germinal, es decir, de las células que van a dar lugar a los gametos. Esas mutaciones entonces que pueden ocurrir, que pueden ser detrimentales, por ejemplo, o que podrían ser, ¿por qué no?, beneficiosas, ocurren durante el proceso de mitosis normal que ocurre en un organismo pluricelular. Pero esas mutaciones, desde el punto de vista evolutivo, no tienen realmente consecuencia porque al no formar parte de las células reproductivas, no van a pasar a la generación siguiente. O sea, que las mutaciones, digamos, se van a transmitir a la generación siguiente si están presentes en las células reproductivas de los organismos y no en las células somáticas. Bien, evidentemente, para terminar lo que estábamos diciendo ahora, si las mutaciones vienen arrastradas, por ejemplo, del gameto que dio lugar a un organismo, bueno, esa mutación va a estar presente en todas las células del organismo, tanto las somáticas como las células reproductivas. Simplemente porque va a estar presente en el cigoto, que es la primera célula de ese organismo que se formó. Sobre las mutaciones hay mucha información disponible, pero desde el punto de vista de lo que nosotros pretendemos dar, bueno, ¿qué son realmente a nivel, entre comillas, bioquímico? Las mutaciones, bueno, son, como dijimos, cambios en la secuencia de ADN que pueden ocurrir, por ejemplo, por un cambio solamente en una base nitrogenada del ADN, ¿verdad? Eso es un cambio que entonces se puede producir, por ejemplo, en la replicación del ADN, que ya vimos que es un proceso previo a la división celular. Puede ocurrir un error en donde una base se cambia por otra. Eso es algo que es muy posible que ocurra. Entonces, este cambio en un par de bases puede tener efectos relativamente menores o puede tener efectos bastante más grandes. Cuando hay una sustitución de base, quiere decir que hay un cambio de una base nitrogenada por otra en el ADN. Ese cambio va a ocurrir a nivel del codón. ¿Se acuerdan de la secuencia de 3 nucleótidos que determinan, a la hora de la traducción, determinan
un cierto aminoácido u otro en la proteína que se está codificando. Bien, entonces ese cambio va a ser relativamente menor, de hecho puede o no implicar un cambio en la secuencia de aminoácidos de la proteína, porque ustedes recordarán que hay una cierta redundancia, ¿verdad? En que puede haber varios codones que codifiquen para el mismo aminoácido. O puede haber un cambio en la secuencia de aminoácidos que tenga un efecto relativamente menor en la estructura secundaria y terciaria de esa proteína, y entonces el cambio ese no va a ser un cambio importante. En el caso de la eliminación o adición de bases, ahí sí va a haber un cambio importante, porque ahí lo que se dice es que cambia el marco de lectura. Ahora vamos a ver en la transparencia siguiente qué queremos decir con eso, pero son cambios muy drásticos a la secuencia de aminoácidos de la proteína, que más que probablemente no se va a formar o se va a formar en forma completamente no funcional. Luego tenemos mutaciones que van más allá de un cambio en pares de bases en lugares específicos, como las mutaciones puntuales que vimos recién, y se dice que son mutaciones cromosomales, que pueden ocurrir en uno o más cromosomas o incluso en todo el genoma. Por ejemplo, el genoma se puede duplicar entero. Este tipo de mutaciones más probablemente ocurran durante el proceso de recombinación homóloga en la meiosis, que lo vimos en la unidad 1, cuando hay un intercambio, por ejemplo, de material genético entre cromosomas homólogos. También puede ocurrir durante la replicación del ADN, pero son cambios a nivel de muchos genes, de trozos enteros del ADN de un cromosoma. Puede haber, por ejemplo, un fenómeno de transposición, en donde se puede dar vuelta, por ejemplo, un trozo de ADN, de un segmento del cromosoma. Se puede duplicar un segmento del cromosoma, se puede eliminar un segmento del cromosoma. Evidentemente, estos son cambios mucho más grandes que tienen una implicancia mucho más importante, y en la enorme mayoría de los casos son cambios muy detrimentales que hacen que simplemente no se pueda desarrollar un individuo con ese tipo de problema. En el caso de la duplicación, hay un aspecto interesante ahí a considerar, y es que cuando hay, justamente por una mutación, por algún tipo de error, por ejemplo, durante la recombinación homóloga, resulta que un cromosoma queda con un segmento duplicado, ¿verdad? O sea, hay un montón de genes que están duplicados. Eso es un aspecto interesante, porque lo que va a permitir eso, desde el punto de vista evolutivo, es que algunos de esos genes quizás cumplan funciones que sean fundamentales, y entonces las mutaciones en esos genes van a ser seleccionadas en contra muy fuertemente. Sin embargo, si se duplicaron, vamos a tener como una posibilidad de que haya más mutaciones y de que sean aceptables, digamos, porque sigue habiendo un gen original que de alguna manera mantiene su función, mientras que la copia puede tener como vía libre para sufrir más mutaciones a través de muchas generaciones, y entonces eventualmente encontrar una nueva función. Una enorme cantidad de genes en el genoma se presenta en este tipo de lo que se llaman familias de genes, ¿verdad? Genes que son relativamente similares y que han ido a través de la evolución adoptando nuevas funciones, y muy probablemente muchos de esos aparecieron como eventos de error, digamos, en donde se hubo una duplicación en parte, por ejemplo, de un cromosoma. Bien, volviendo al tema de las mutaciones puntuales, si vemos acá, por ejemplo, un ejemplo de lo que podría llegar a ser una secuencia, en este caso son letras, pero una secuencia en un segmento de ADN. Lo que estamos viendo acá son palabras de 3 letras, que para nosotros en español tienen sentido, ¿verdad? Oso, sol, amo, hola, cal, leo. Todas tienen un cierto significado. Nosotros estamos acostumbrados a leer las palabras separadas por espacio, que eso nos permite entonces identificar una palabra como tal. Eso no ocurre a nivel del genoma, sino que los codones no tienen espacios en el medio, ¿verdad? Si esto es un codón y este es el otro, no hay un espacio en el medio. Entonces,
El efecto que puede tener sustituir acá tenemos por ejemplo lo que sería la división en codones, ¿verdad? Cada 3 letras tenemos entonces, entre comillas, la traducción a un cierto aminoácido. Si nosotros tenemos una sustitución, una mutación puntual que implica una sustitución de la O por la A, evidentemente en esta palabra nos cambió el significado levemente, hubo un pequeño cambio. En general vemos que el cambio no es tan importante. Es posible que en el genoma esto se traduzca en otro aminoácido distinto al anterior. Quizás eso puede tener un efecto importante en la función de la proteína, quizá no. Pero lo que no se corrió es lo que llamamos el marco de lectura, ¿verdad? En cambio, si eliminamos una de la original, perdón, en este caso no eliminamos, sino que agregamos una nueva letra, el otro tipo de mutación puntual, ¿verdad? Puede ser una sustitución, como vimos acá, o puede ser una adición o eliminación de una base, de un nucleótido. Lo que tenemos acá entonces es que esto que decía sol ahora va a ser CSO, esto que decía amo ahora va a ser lam. Acá hubo un corrimiento en el marco de lectura porque agregamos o podríamos haber eliminado una base. El efecto entonces en la proteína que va a estar codificada acá va a ser muy importante. Puede ocurrir, por ejemplo, que haya efectos bueno, evidentemente en la secuencia de aminoácidos. Puede ocurrir que haya una sustitución por un codón de terminación y entonces ahí la traducción de la proteína va a estar imposibilitada, va a tener una interrupción. Puede haber efectos más bien posteriores a la transcripción, o sea, un montón de distintos efectos, pero son dos ejemplos de mutaciones puntuales, una con muy pocas consecuencias, otras con consecuencias mucho más importantes. Eso entonces en cuanto a cómo se originan las nuevas variantes, que recordamos entonces son de alguna manera la materia prima de la evolución. ¿Cómo se mantienen esas variantes o cómo se incrementan esas variantes? Bueno, estos son los mecanismos que hemos visto, hasta ahora, por la recombinación de variantes existentes, ¿sí? Y la recombinación de variantes existentes es justamente la base de la reproducción sexual y es, como ya dijimos varias veces, la explicación por la cual la reproducción sexual es el mecanismo reproductivo que podemos considerar más exitoso en los organismos, en los seres vivos. Entonces, la reproducción sexual presenta distintos mecanismos en donde se incrementa la variación, ¿sí? Cuando hablamos en la unidad 2 de la segregación independiente de alelos, como uno de los principios fundamentales que postuló Mendel, esto en definitiva está aumentando la variabilidad porque lo que estamos haciendo, si recordamos qué es lo que ocurre en la segregación independiente de alelos, lo que estamos haciendo es combinar para un cierto individuo, cuando este individuo produce sus propios gametos para dar lugar a la generación siguiente, en un mismo gameto se van a estar combinando información genética que ese individuo obtuvo del padre y de la madre en el mismo gameto, ¿sí? Entonces ese es un mecanismo entonces de que dos genomas que estaban separados, ¿verdad? El del padre y madre de ese individuo pasa a estar ahora en un mismo gameto que va a dar lugar a un nuevo individuo en la generación posterior, y eso entonces es un mecanismo en donde la variabilidad como que se baraja y se da de vuelta, digamos. La recombinación homóloga o entrecruzamiento, que vimos que ocurre en la profase 1 de meiosis a la formación de gametos, es un evento fantástico de generar diversidad, porque recordemos que de alguna manera ocurre lo mismo, que algo similar a la segregación independiente, es que se combinan en un mismo cromosoma segmentos de ADN que estaban separados en los pares homólogos. Eso va a generar entonces una fuente de diversidad realmente muy importante, porque eso ocurre 2-3 veces en cada par de cromosomas homólogos en cada generación de gametos y en forma relativamente azarosa, por lo cual entonces cada gameto,
un gameto y el siguiente y el siguiente y el siguiente son todos entonces en principio diferentes. Luego un aspecto que no vimos, pero que es bastante, o que de alguna manera sí lo vimos cuando explicamos qué quiere decir la construcción del tablero de Punnett en la resolución de problemas de genética. Lo que estamos implicando cuando utilizamos el tablero de Punnett, ustedes recordarán que el tablero tiene los gametos masculinos por un lado, los gametos femeninos por el otro, y lo que está simbolizando cuando se completa el tablero es la fecundación, ¿verdad? Es la generación de cigotos en donde cada gameto tiene igual probabilidad de juntarse cada gameto masculino con cada gameto femenino, y eso es la base entonces del tablero de Punnett, es esa probabilidad igual, digamos, de cada gameto encontrarse con otro. Entonces, quiere decir que en la propia progenie, cuando nosotros formamos la progenie a partir de los gametos, no solamente tuvimos mecanismos de generación de diversidad en la formación de gametos, que son estos dos que están acá, como también en la fecundación, o sea, cuando estos gametos se encuentran al azar, entonces la progenie va a ser diversa por la diversidad de los gametos que la va a formar. Esto que lo entendemos como algo muy, muy claro, en realidad hasta los conceptos de Mendel no era así, sino que como dijimos ya, el concepto de la herencia mezcladora, en donde las variantes se mezclaban en forma irreversible, de alguna manera implicaba que generación tras generación íbamos perdiendo diversidad en vez de incrementar diversidad. Muy bien. Desde el punto de vista evolutivo, y con esto se chocó Darwin en su tiempo, Darwin hablaba de variantes heredables que pudieran ser beneficiosas y detrimentales, pero si esas variantes se mezclaban generación tras generación, de alguna manera el proceso de que esas variantes fueran seleccionadas a favor o en contra era imposible, básicamente, porque las variantes iban a estar todas mezcladas, tanto las beneficiosas como las detrimentales. Hoy sabemos que eso no es así, que esas variantes, que son en definitiva, tienen base genética, que son en definitiva, por ejemplo, alelos para ciertos genes, mantienen su independencia y no se mezclan, sino que mantienen su independencia generación tras generación. Bien, volviendo al concepto de evolución, esta transparencia ya la vimos en la unidad pasada y es bastante importante comprenderla. Cuando nosotros pensamos en un único individuo diploide, cualquiera de nosotros, para un gen determinado va a tener dos alelos, ¿verdad? Los conceptos de homocigota y heterocigota entonces vienen de ahí. Puede ser un individuo que para un cierto gen es homocigota porque tiene el mismo alelo en ambos homólogos, digamos, para ese locus, o heterocigota si tiene alelos distintos. Lo que estas letras simbolizan entonces, el redondel grande, digamos, simboliza una población y cada uno de estos óvalos es un individuo. Y en el caso de las X, cada X, X1, 2, 3, podrían ser muchas más, son distintos alelos entonces para un cierto gen. Entonces cada individuo es diploide. Pero en una población podemos tener entonces muchos alelos. Entonces aparece un concepto nuevo cuando pasamos del nivel de organización individuo a nivel de organización población. Y ustedes recordarán que en biología ocurre eso, ¿verdad? Cuando se sube un nivel de organización aparecen lo que se llaman las propiedades emergentes, que no existían en la población anterior. Y bueno, en este caso, por ejemplo, una de las propiedades que podemos hablar para los alelos de un cierto gen a nivel de una población son las frecuencias alélicas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, las frecuencias alélicas es, para esta población, si tomamos en cuenta todos los alelos presentes en esa población, podemos decir, bueno, el 60% son X2, el 30% son X1, el 10% son X3. Son números que estoy inventando, pero claramente si uno mira esta figura hay más rojo que los otros colores, ¿verdad? Por lo tanto el alelo X2 es más frecuente en esta población que el alelo X1 y que el alelo X3. Muy bien,
Esto es lo que se llama el acervo genético de una población, ¿verdad? O sea, la suma de todos los alelos para un cierto gen y para todos los genes es el acervo genético de esa población. A veces se habla de gene pool en inglés, a veces lo pueden encontrar como poza génica en español o acervo genético. Toma diferentes nombres, pero bueno, el concepto es ese. Y lo que ocurre entonces con el tiempo, recuerden el concepto entonces de frecuencias alélicas, ¿sí? Es que puede pasar esto. Las frecuencias alélicas pueden cambiar a través del tiempo. Tenemos una generación, ¿sí? Acá tenemos un gen, en este caso lo representamos con dos alelos. Vemos que hay algunos individuos heterocigotas, otros que son homocigotas para un alelo, homocigotas para el otro. Acá no importa, no se confundan con dominante recesivo, mutante, no mutante, o sea, son dos alelos cualquiera para un gen. Y lo que vemos es que en la generación siguiente, no en la generación siguiente, sino después de 10 generaciones, por ejemplo, eh, después de 20 generaciones, lo que hubo fue claramente un cambio en las frecuencias alélicas para este gen. Entonces el alelo A minúscula, ¿sí? Que quizás aproximadamente tenía una frecuencia de 0,5 en la generación 1, son aproximadamente mitad y mitad, pasó a tener una frecuencia, pongámosle, de 0,8 en la generación siguiente. De vuelta, no hice la cuenta exacta, pero ustedes lo ven, ¿verdad? Que la cantidad de azul aumentó y pasó a tener una frecuencia de 1, básicamente, después de 20 generaciones. O sea, se dice que después de 20 generaciones se fijó en el genoma en esa población. Todos los individuos tienen solamente ese alelo. Acá entonces claramente lo que pasó fue que perdimos variación, ¿verdad? Entonces este alelo ya no va a estar sujeto a procesos de selección natural, como vamos a ver después, porque simplemente todos los individuos tienen el mismo alelo para ese locus. Bien, estos cambios en las frecuencias alélicas a nivel de poblaciones es lo que básicamente podemos definir como evolución, ¿verdad? Cambios en las frecuencias alélicas a través del tiempo. Eso es una posibilidad de cómo podemos definir evolución desde un enfoque más, más de la información genética que está detrás de los caracteres de los individuos. Bien, ahora, este cambio a través del tiempo puede ocurrir por distintos mecanismos, no necesariamente son mecanismos que tienen que ser necesariamente beneficioso este alelo A minúscula para que ocurra este cambio. Puede haber otros mecanismos que no sean necesariamente, digamos, adaptativos o beneficiosos. Entonces, este cambio en el acervo genético de una población a través de las generaciones no es necesariamente adaptativo y vamos a empezar a ver algunos mecanismos de cambio que justamente no son adaptativos para después hablar de selección natural, que es el mecanismo evolutivo adaptativo. Ese cambio puede ocurrir simplemente por un evento al azar, es lo que se conoce como deriva génica, deriva genética. Las frecuencias alérgicas cambian por azar. Esto, una forma bastante sencilla de verlo, es cuando ocurre una disminución muy importante en una población. Por ejemplo, poblaciones que casi se extinguen y quedan muy pocos individuos, poblaciones de las cuales una pequeña cantidad de organismos migra para formar una nueva población y quedan aislados de la generación anterior. Lo que ocurre entonces, si ustedes miran esta botella, acá estamos representando con dos colores distintos lo que podrían ser las frecuencias alélicas para un cierto locus, para un cierto gen, alelo rojo, alelo amarillo. Cuando hay una disminución importante en el número de individuos, simplemente por azar puede quedar una proporción mayor de alelos rojos que amarillos, y luego, fíjense que no estamos implicando acá que este alelo sea más o menos ventajoso, son alelos neutros desde el punto de vista de la adaptación de estos individuos a su entorno. Simplemente por reproducción, cuando la población vuelve a crecer, las frecuencias alélicas, después del proceso que se llama de cuello de botella genético,
Después de este proceso de cuello de botella genético, entonces las frecuencias alélicas son distintas a la original. Estos son procesos importantes en programas de conservación. Hay entonces que tomar en cuenta que cuando la población de un cierto organismo disminuye mucho en su tamaño o queda excesivamente fragmentada porque se conservan los ecosistemas, pero en zonas muy fragmentadas una de otra, lo cual implica entonces que en cada uno de esos lugares van a haber poblaciones aisladas de las otras. El efecto puede ser entonces muy importante, o sea, muchas veces se ve en forma un poco romántica, digamos, que se salva, entre comillas, una especie porque se salvan unos pocos individuos de esa especie, y eso no es así. Se puede intentar que esa especie vuelva a aumentar sus número de individuos, pero su información genética seguramente va a cambiar bastante como resultado de este evento de reducción importante en la población, que se conoce justamente como cuello de botella genético por obvios motivos. Lo que ocurre entonces en estos procesos es que puede haber alelos que estén presentes en baja frecuencia, no los alelos más comunes, sino los alelos menos comunes, que simplemente por azar pueden desaparecer del genoma de esa especie y no va a estar más disponible ese alelo, por más que eventualmente pueda resultar beneficioso. O sea, como resultado de estos eventos de cuello de botella genético, ocurre también entonces una pérdida de diversidad genética. Otro mecanismo en donde a nivel de una población hay cambios en las frecuencias alélicas son eventos de migraciones entre poblaciones que pueden llegar a tener, o sea, las poblaciones, el concepto de población lo vamos a ver en la unidad que viene. Es un concepto muy básico de ecología, pero básicamente es un número, entonces un grupo de organismos de la misma especie que conviven en tiempo y espacio. Podemos asumir que estas poblaciones están aisladas de otras poblaciones de la misma especie, pero pueden ocurrir eventos de migración entre una población y otra, lo cual va a cambiar entonces las frecuencias alélicas en la población, tanto en la población de destino como en la población de origen. Este tipo de fenómenos han sido, a través de la evolución, procesos muy importantes como procesos evolutivos, o sea, procesos a nivel poblacional de cambio en las frecuencias alélicas de los genomas, digamos. ¿Por qué? Capaz que ustedes se preguntan, bueno, pero ¿por qué si es la misma especie, por qué tengo una población con alelos distintos acá y acá? Y ahí está un concepto bastante interesante, y es que la evolución, en particular la evolución por selección natural, va a seleccionar a favor características con base genética que puedan resultar beneficiosas, pero pueden resultar beneficiosas en un cierto contexto, en un cierto tiempo y lugar, pero no necesariamente van a resultar beneficiosas en otro contexto para la misma especie. Entonces, en definitiva, los alelos que van a ser seleccionados a favor o en contra, los tenemos que pensar a nivel de población y no a nivel de especie. Y las frecuencias alélicas van a ser distintas, probablemente, en poblaciones que están sujetas a fuerzas selectivas diferentes, según las condiciones en las cuales existan. Luego de hablar entonces de mecanismos evolutivos no adaptativos, pasamos a hablar de el que se considera posiblemente más importante, que es el mecanismo evolutivo adaptativo. Vamos a ver por qué decimos adaptativo, porque genera como resultado lo que conocemos como una adaptación al entorno. Entonces, en este caso las frecuencias alélicas cambian, pero cambian por selección positiva o selección negativa de las variantes. Entonces, ¿cómo ocurre la selección natural? Tenemos que recordar que es un proceso básicamente pasivo, es decir, no necesariamente implica, o más bien no implica, entre comillas, lo que podemos visualizar como la voluntad de los organismos, sino que es un proceso que ocurre básicamente como algo matemático si se dan estas cuatro condiciones. Por eso a veces se habla de requisitos para el proceso de selección. Para empezar, los caracteres que van a estar
que van a sufrir selección natural, positiva o negativa, tienen que presentar variación. ¿Sí? Son caracteres que presentan variación, pero esa variación tiene que tener base genética, no puede ser variación simplemente sin base genética, sino que tiene que haber una cierta, al menos una cierta, en parte tiene que tener base genética. Los individuos que son portadores de las diferentes variantes tienen que tener reproducción diferencial para que ocurra el proceso de selección. Y tiene que haber, en general, una sobreproducción de individuos y límites para el crecimiento poblacional. Vamos a ver cada uno de estos casos, cada uno de estos conceptos uno a uno. Ya hablamos de la variación, ¿verdad? La variación como el resultado más importante entonces de la reproducción sexuada. Hablamos de las mutaciones como el origen de esa variación. Y entonces una cosa que podemos asumir es que en la naturaleza la variación es la norma, no es la excepción. Es decir, los organismos son básicamente la enorme mayoría de los organismos, y en la enorme mayoría de los caracteres a nivel de una población se presentan variaciones. Respecto de la variación heredable, es decir, la base genética para esa variación, aparece un concepto que se conoce como heredabilidad. Estas gráficas lo que muestran es en realidad algo más abstracto, que es, imagínense que ustedes pudieran medir una cierta característica, un cierto carácter de los individuos. Cada uno de estos puntos simboliza un individuo distinto. Y ese carácter tiene su base genética, que dice acá valor genotípico, ¿verdad? O sea, está determinada por los genes y por los alelos de esos genes. Y lo que tenemos en el eje de las Y es el valor fenotípico de la carácter, es decir, cómo se expresa entonces esa información genética en las características que resultan de la misma, de la expresión de la misma, o sea, en lo que podemos de alguna manera medir o ver. O sea, valor genotípico de una cierta característica contra valor fenotípico. Acá tenemos una recta perfecta, quiere decir entonces que el valor fenotípico viene completamente determinado por el valor genotípico, y ahí estaríamos hablando entonces de una heredabilidad de 1. La heredabilidad entonces de alguna manera es un valor que va entre 0 y 1 y que muestra entonces para una cierta característica cuál es la base genética que la determina. En el otro extremo, lo que vemos acá es que el valor fenotípico del carácter puede llegar a ser muy alto, puede llegar a ser muy bajo, muy alto, el valor fenotípico, ¿verdad? El eje Y. Y si eso no tiene ninguna relación con el eje X, o sea, con el valor genotípico de ese carácter, por lo tanto, hablamos entonces en esta forma de visualizar lo que es un poco abstracta de heredabilidad de 0. Y acá vemos entonces lo que ocurre en general, que es una heredabilidad intermedia, es decir, que las características fenotípicas tienen cierta influencia que proviene del genotipo que las determina, pero también hay una cierta influencia de otros procesos, por ejemplo, el ambiente, por ejemplo, aspectos epigenéticos como hablamos en la unidad anterior, que tienen que ver con la expresión de los genes y no con la presencia genotípica de ciertos alelos en esos genes. Bien, entonces acá tenemos la variación debe ser heredable, en la mayoría de los casos lo es. Y acá tenemos la idea de la reproducción diferencial entre variantes. ¿Qué quiere decir reproducción diferencial entre variantes? Bueno, quiere decir que hay ciertas características de los individuos que van a determinar que dejen mayor o menor cantidad de descendencia. Por eso hablamos de reproducción diferencial. Algunos individuos van a dejar más descendientes, otros van a dejar menos. Y esa diferencia puede tener que ver entonces con ciertas características que esos individuos tienen. Entonces, esa reproducción diferencial es un concepto bastante importante en selección natural. Es como ocurre la selección natural, porque recordemos al principio de esta clase que entonces lo que ocurre es que la característica que define o que determina un mayor éxito reproductivo, o sea, una mayor
descendencia, esa característica va a estar, si tiene base genética, va a estar representada en una mayor cantidad en la generación siguiente. Y si eso lo seguimos generación tras generación, llegamos a que al final el 100% de los individuos va a tener esa característica. Ahora, muchas veces se habla de selección natural cuando se habla de características que favorecen la supervivencia de los organismos. Y eso está bien. Pero la supervivencia es importante si afecta a la reproducción. Como vamos a ver enseguida, la enorme mayoría de los individuos no llega a la edad reproductiva. Entonces ahí la supervivencia obviamente es clave porque la supervivencia afecta en un todo o nada a la reproducción. Sin embargo, como vamos a ver también en un rato, en esta misma clase hay ciertas características que pueden determinar la reproducción de un individuo sin que necesariamente afecte a la supervivencia. Por ejemplo, acá tenemos un experimento en donde teníamos, esto es un macho de un ave que tiene sus plumas, se llaman plumas caudales, son las plumas que aparecen como en la parte posterior. Acá hay un experimento muy simple en donde se le cortan las plumas, se le sacan las plumas y a algunos individuos se les pegan plumas de menor largo, a otros se les pegan plumas de mayor largo, a otros se les vuelven a pegar las plumas del largo original, y lo que se ve es la capacidad que tiene cada uno de estos machos en atraer hembras, y lo que vemos es que el largo de estas plumas tiene un efecto en el interés que las hembras pueden mostrar por esos machos. Entonces va a afectar evidentemente la capacidad reproductiva de cada uno de estos machos, pero son características que no tienen nada que ver con la supervivencia. Pero en definitiva, tengan o no que ver con la supervivencia, estamos hablando de características que afectan la reproducción diferencial o afectan la capacidad reproductiva y por lo tanto afectan la contribución genética de cada individuo a la generación siguiente. Ese concepto de contribución genética es lo que a veces se conoce como aptitud. A veces se habla de aptitud darwiniana. En inglés se utiliza la palabra fitness, que es muy comúnmente utilizada, inclusive cuando se habla en español, y tiene que ver entonces con la contribución genética de un individuo a la generación siguiente y es un elemento base entonces de la selección natural. Y luego algo que suele ser, que es algo que podemos tomarlo como natural, y es la sobreproducción y el límite al crecimiento poblacional. O sea, en la mayoría de las especies, o en todas las especies, en realidad se generan más individuos que los que van a sobrevivir, ¿sí? Por ahí hay una sobreproducción de individuos, pero hay límites a cuánto una población puede crecer. Esos límites vienen dados justamente por el entorno. Entonces, si nosotros no tuviéramos límites al crecimiento poblacional, pensemos en un par de elefantes, macho y hembra, se reproducen cada 10 años, lo hacen aproximadamente durante 60 años, estos son datos reales, y lo que vemos es que en 500 años de este par de macho y hembra obtendríamos 15 millones de elefantes si los elefantes tuvieran vía libre para aumentar sus poblaciones. Eso evidentemente no es lo que ocurre. Lo que ocurre es que si las condiciones son relativamente estables, los tamaños de las poblaciones van a ser relativamente estables. Quiere decir que se producen muchos más individuos de los que van a sobrevivir. Entonces hay una sobreproducción de individuos, ¿sí? Y la enorme mayoría de los individuos muere en realidad antes de alcanzar la madurez sexual. Vamos a ver que cuánta sobreproducción de individuos hay y algunas especies tienden a producir en mucho exceso, otras tienden a producir en menos exceso. Vamos a ver que eso también son conceptos de ecología que vamos a revisar en la semana que viene. ¿Cuáles son los límites al crecimiento poblacional? Bueno, todas las condiciones que ustedes pueden pensar como fuentes de alimento, agua, luz, espacio vital, y también condiciones bióticas como depredadores, todo lo que ustedes puedan pensar son condicionantes entonces para el crecimiento poblacional. En teoría entonces el crecimiento poblacional, si no tiene límites, va a cobrar esta forma, una forma entonces exponencial. En la práctica, acá está la forma teórica exponencial,
Acá hay un experimento en donde se introdujeron en una isla con exceso de nutrientes, digamos, una especie nueva para esa isla, fue creciendo y primero tomó esta forma un poco exponencial, el modelo de crecimiento, y luego empezó a aplanarse justamente por los límites al crecimiento poblacional. Fíjense cómo si tienen en mente esa forma exponencial de la curva, le va a resultar muy parecida a esta. Y justamente eso es lo que pasa. Esta es la población humana en la historia de los últimos 2000 años, digamos. Y esto es lo que ha pasado en los últimos años, una explosión poblacional en el ser humano determinada por diferentes aspectos como el aprovechamiento de los recursos a través de la agricultura, un aprovechamiento de los recursos muy diferencial a lo que era antes, también menor mortalidad por avances en la medicina, por diferentes motivos, pero este aumento poblacional entonces que, eh, que evidentemente no es sostenible porque el entorno nos va a generar límites a nuestro crecimiento poblacional y eso es algo que las próximas generaciones necesariamente van a tener que atender. Y por suerte, en realidad en los últimos tiempos y ya los últimos modelos están mostrando como se dice una ralentización, o sea, se empieza a acostar la curva de crecimiento poblacional y es algo que va a ser bastante importante para asegurar la sostenibilidad. Bien, entonces acá vimos un poco el concepto de sobreproducción de organismos y de límites del crecimiento poblacional. Volvemos a ver entonces las 4 condicionantes que vimos antes para los procesos de selección natural: variación, bases genéticas para la variación, reproducción diferencial entre variantes, sobreproducción y límites al crecimiento poblacional. Dadas estas condiciones, entonces, la selección natural ocurre en forma automática, ocurre en forma pasiva. Entonces, es importante alejarse de ese concepto que tenemos muy arraigado porque en el ser humano justamente la voluntad por mejorar es un aspecto bastante importante de nuestro éxito, pero desde el punto de vista evolutivo, desde el punto de vista de la selección natural, en realidad es un proceso que no depende para nada de la voluntad, sino de un proceso pasivo a nivel de poblaciones y a nivel de generaciones, no a nivel de individuos. El resultado, decimos que es un mecanismo evolutivo adaptativo porque el resultado de la selección natural va a ser una adaptación. Esto es una avispa, que es un bicho que nos genera cierto temor, por lo tanto nos cuidamos de él. Esto es una polilla que no tiene aguijón, que no tiene ningún peligro, y esto es un evento de mimetismo, evidentemente, ¿verdad? Esto es una adaptación de alguna manera porque esta polilla está aprovechándose de los colores de otro organismo para tener menos problemas, por ejemplo, con depredadores. Esto que vemos como una adaptación entonces es como resultado de un proceso de selección natural probablemente muy muy lento que fue llevando generación tras generación al resultado de la adaptación. Y no es un proceso que esté terminado, no tenemos que visualizarlo como un proceso terminado, sino como procesos que están ocurriendo constantemente, en algunos momentos a mayor velocidad, en otros momentos a menor velocidad, dependiendo justamente de la, entre comillas, fuerza selectiva del entorno. ¿Por qué entonces todos los organismos no son de alguna manera perfectos si la selección natural los podría dejar perfectos? Bueno, no son así porque es un proceso que tiene sus limitaciones. Limitaciones, por ejemplo, filogenéticas. Lo que queremos decir con esto es que la selección natural no construye desde cero, sino que construye desde lo que está. Y eso que está tiene entonces sus imperfecciones y la selección natural construye sobre esas imperfecciones. Por ejemplo, hay un libro clásico del proceso de selección natural que se llama El pulgar del panda, el pulgar del oso panda,
El oso panda, como ustedes capaz que saben, se trepa a cañas de bambú para comer. Las cañas de bambú son bastante finas, o sea que tiene requisitos, digamos, para poder treparse como a un palo, ¿no? Que otros osos no tienen, porque tienen otras estrategias para comer. Para trepar a una caña de bambú sería bastante útil para el oso panda tener un pulgar más parecido al nuestro, que se llama pulgar oponible, que tiene realmente una movilidad mucho mayor. Es un hueso que la forma de la mano, bueno, que es diferente. El pulgar del panda es un hueso que surge de la muñeca, de lo que sería nuestra muñeca, y es mucho menos versátil. ¿Por qué entonces el panda no tiene un pulgar como el nuestro? Bueno, porque sus ancestros, digamos, la línea evolutiva de donde sale el oso panda no tenía esa posibilidad. O sea que eso es como uno puede visualizar una restricción filogenética. Otros procesos importantes, bueno, los cambios en el ambiente pueden ser más rápidos que los cambios evolutivos, y entonces lo que vemos como un proceso de selección y sus resultados pueden no ajustarse a las condiciones actuales del ambiente. Y también, como vimos en la unidad de genética, hay la enorme mayoría de los genes en realidad no están determinando un único carácter, sino que es mucho más complejo que eso, y los genes suelen afectar muchos caracteres distintos. Y entonces una característica favorable seleccionada a favor con base genética puede resultar, esa selección a favor puede resultar que en otro aspecto de esos individuos, de esos organismos, haya otra característica que no sea tan favorable, pero que tenga la misma base genética que se está seleccionando a favor. Bien, si nosotros visualizamos un proceso selectivo de una característica cuantitativa, recordemos lo que hablamos de las características cuantitativas, como puede ser la altura, el peso, el largo de un cierto órgano, lo que fuera, es una característica que tiene una variación cuantitativa en una población, ¿verdad? Que tiene un promedio donde se ubican la mayor parte de los organismos, de los individuos de una población, que tiene extremos, ¿verdad? El proceso selectivo entonces puede afectar de diferentes formas. Por ejemplo, si el proceso selectivo implica que los individuos que están más cerca del promedio tienen mayor probabilidad de reproducción, ¿sí? Esto es una característica ventajosa, estar cerca del promedio. Lo que va a pasar por el proceso de selección, es decir, después de algunas generaciones, es que el promedio, el valor del promedio se va a mantener y la variabilidad va a bajar. Esto es lo que se llama una selección estabilizadora, o sea, se estabiliza el promedio, ¿verdad? Y generación tras generación, entonces, la mayoría de los individuos están más cerca del promedio. Un ejemplo, ahora volvemos a las otras, pero un ejemplo concreto de esto es justamente, acá tenemos una característica que es el peso al nacer, ¿sí? El peso al nacer, y hay un promedio, hay individuos que nacen con mucho peso, hay individuos que nacen con poco peso, la mayoría nacen con pesos al promedio, ¿verdad? Esto es una típica curva entonces de variabilidad de una característica cuantitativa, y lo que está representado en el eje Y es la frecuencia o el porcentaje de la población que nace con un cierto valor. Y lo que está marcado en la línea punteada es la probabilidad o porcentaje o frecuencia de mortalidad, digamos, para esa característica. ¿Qué es lo que vemos acá? Bueno, que los individuos que nacen con mucho peso tienen alta probabilidad de mortalidad. Los individuos que nacen con poco peso tienen también alta probabilidad de mortalidad. Los individuos que nacen cerca del promedio, su peso de nacimiento cerca del promedio, tienen la probabilidad de mortalidad más baja. Por lo tanto, este es un ejemplo concreto de un tipo de selección estabilizadora. Pero volviendo a otros tipos de selección para una situación similar, es decir, una característica cuantitativa, imaginemos ahora
por ejemplo, el caso del pájaro macho que les comentaba hace un ratito, en donde el largo de las plumas iba a ser favorecido por selección, el largo mayor, ¿verdad? Eso es un proceso de selección que se llama selección direccional, y lo que podríamos esperar es que si los individuos que tienen en una cierta distribución de una característica, los individuos con los valores más altos van a estar beneficiados, favorecidos por selección, lo que vamos a ocurrir como resultado del proceso selectivo es que el promedio, generación tras generación, va a ir aumentando, si esta característica es heredable, ¿sí? El promedio va a ir aumentando como resultado de un proceso de selección direccional. Y otro ejemplo, que se conoce como selección disruptiva, que podemos imaginarnos en ciertas condiciones que los individuos en ambos extremos estén favorecidos por selección natural, lo que va a ocurrir generación tras generación es que se van a terminar formando entonces dos picos. Posiblemente estos, después de muchas generaciones, puedan llegar a ser dos picos completamente separados, y quizás esto sea entonces, por ejemplo, un proceso de formación de una nueva especie. Entonces, selección estabilizadora, selección direccional, selección disruptiva, son diferentes formas entonces en que la selección natural puede actuar sobre una característica cuantitativa, y y los resultados entonces son los que están mostrados acá. Hay otras características en los organismos que a veces cuesta explicar. Muy famosa la cola del pavo real, ¿verdad? Todos hemos visto machos de pavo real con este tipo de estructuras que, si uno lo piensa desde el punto de vista de la eficiencia, digamos, son estructuras que seguramente tengan un costo nutricional enorme. Si uno lo piensa desde el punto de vista de la eficiencia con la cual puede escaparse un depredador, también tiene un costo importante, ¿verdad? Entonces tiene que haber una explicación de por qué los machos invierten tanto de sus recursos en este tipo de estructura, de ornamento. Y bueno, todos sabemos por qué es, ¿verdad? Es porque las hembras se fijan de alguna manera en esta ornamenta para elegir los machos. Esto entonces es lo que se conoce como selección sexual. Básicamente es de alguna manera una modalidad de selección natural, o sea, es similar a la selección natural, pero en general el concepto de selección natural apunta a las características que para un organismo implica obtener comida, evitar ser comida de otro, adaptarse a condiciones físico-químicas de su entorno, parásitos, todo lo que puedan pensar que afecta la supervivencia. O sea que la selección natural se asocia a la supervivencia, mientras que la selección sexual básicamente lo que se implica son características que favorecen el conseguir pareja. Entonces, la selección natural evidentemente afecta a todos los organismos en todas sus posibles formas, pero la selección sexual es prácticamente solamente estudiado en animales, porque fuera de los animales la reproducción, el apareamiento, no hablamos de apareamiento, pero la fecundación o la reproducción son eventos más al azar, ¿verdad? Si pensamos en cómo una planta se reproduce con granos de polen que son transferidos por viento o por insectos polinizadores, es un proceso en donde hay mucho más de azar, pero en animales eso en muchos casos no es así, sino que hay un apareamiento seleccionado, digamos, ¿verdad? Y ese apareamiento seleccionado, entonces, si nosotros entendimos que la selección tiene mucho que ver con la probabilidad de reproducción de un individuo, bueno, entonces el apareamiento es una parte clave justamente en la capacidad de un individuo de dejar descendencia. Entonces un individuo puede tener
todas condiciones muy buenas, pero si no es elegido, entre comillas, para el apareamiento, no va a dejar descendencia. Entonces, las caracteres que aumentan la probabilidad de apareamiento es lo que se conoce como caracteres que evolucionan por selección sexual, y explica caracteres costosos, como estamos viendo por ejemplo en la cola del pavo real, que no están relacionados con la supervivencia y que de hecho como que van en contra de la capacidad de supervivencia. En general, la selección sexual se implican dos mecanismos distintos. Uno de estos, esto es una generalización. Uno de los mecanismos más comunes es que las hembras eligen a los machos. Esa elección cobra diferentes formas. Puede ser por patrones de comportamiento, puede ser por patrones morfológicos, como vimos en el caso de la cola del pavo real. Puede ser por una cierta capacidad de inversión en la progenie, tanto de inversión directa como de inversión indirecta a través de un cierto territorio, en una enorme variabilidad, pero toda esta variabilidad se reúne en este concepto de que las hembras eligen a los machos. Y luego hay otra forma muy común también de que ocurra la selección sexual, que es que los machos compiten por las hembras. Esa competencia puede ser, por ejemplo, un macho puede querer monopolizar un territorio y la hembra elige de alguna manera en forma indirecta el territorio. Puede monopolizar el acceso a las hembras. En diferentes especies cobra distintas formas. Pero en definitiva, estos dos procesos, entonces van a implicar que va a haber una cierta evolución por selección sexual de caracteres que van a permitir en particular a los machos, y por eso es que en muchas especies los machos son los que tienen más ornamentos, van a permitir entonces aumentar sus posibilidades de reproducción por la evolución de caracteres que de alguna manera les permiten un mayor acceso a las hembras. Bien, por supuesto que hay casos que son al revés, que las hembras compiten por machos o que los machos son los que eligen, pero son casos excepcionales, y son casos excepcionales porque justamente la norma, o porque es mucho más común que las hembras sean las que elijan y que los machos sean los que compitan. Bueno, es más común por un concepto bastante fundamental en comportamiento animal, y es que los dos sexos tienen una inversión diferencial en la progenie. La inversión ocurre, por ejemplo, a nivel de los gametos. La hembra es el sexo que tiene el gameto de mayor tamaño, por lo tanto hay una inversión de recursos mucho mayor en la formación de ese gameto. Y esa inversión de recursos mayor implica que la hembra pueda tener menos gametos que los machos. Entonces, desde ese punto de vista, la hembra tiene menos gametos y invirtió más en cada uno de ellos. En los machos es al revés, los gametos tienen una inversión nutricional menor y tienen, por lo tanto, también un mayor número de gametos. Y en muchos casos no hay cuidado parental, pero en casos en donde hay cuidado parental, a veces ocurre que la hembra es la que lleva adelante entonces ese cuidado parental. Esto es una generalización y hay que pensarlo como tal, digamos, y hay una cantidad importante de situaciones distintas. Y también es importante no interpretar esto desde el punto de vista de nuestra especie, en donde se mezclan aspectos de nuestra propia biología, pero también aspectos culturales que no tienen nada que ver con lo que se está hablando. O sea, esto es en realidad una generalización bastante abarcativa de cómo se puede ver en forma general que funciona la selección sexual como un proceso evolutivo. Entonces, una de las cosas en donde que a veces se dice es que, bueno, el éxito reproductivo, la capacidad de los machos de dejar más progenie, va a estar limitado por el acceso a hembras, y el éxito reproductivo de las hembras va a estar limitado por el acceso a recursos, porque su inversión es mayor. Son conceptos que
que son, hay que verlos también en su propia moderación y que tienen también no solamente excepciones, sino también muchas opiniones que los relativizan de alguna manera. Pero desde el punto de vista general de cómo ocurre la selección sexual, son conceptos muy aceptados. Bien, entonces hablamos de procesos de selección, procesos evolutivos no adaptativos, como la deriva génica, como las migraciones. Hablamos de procesos adaptativos, como la selección natural, hablamos de procesos que favorecen la contribución de genética a la siguiente generación o la probabilidad de apareamiento, como la selección sexual. En definitiva, entonces, lo que vamos a tener son distintos procesos que van a llevar adelante como mecanismos este proceso de cambio en frecuencias alélicas en una población, y esta es entonces la definición de evolución que es importante que retengan, ¿verdad? Son cambios en frecuencias alélicas en una población a través del tiempo, a través de las generaciones, y hay diferentes mecanismos que son los que llevan adelante o de alguna manera dirigen este cambio. Este cambio, visto entonces en un tiempo muy grande, en un tiempo geológico, digamos, en miles y millones de años, entonces va a ser un proceso que va a generar el tipo de diversidad biológica que vemos hoy por hoy a través de cambios en diferentes direcciones, determinadas, como dijimos antes, por distintas condicionantes o presiones selectivas que el entorno va a ejercer. Bueno, vimos entonces hasta ahora en la clase anterior algunos aspectos de definiciones y evidencias de la evolución, y en la clase de hoy hasta ahora hablamos de mecanismos evolutivos con énfasis en selección natural. Veamos ahora, antes de terminar, algunos conceptos básicos de definición de especies y cómo esas especies pueden formarse a partir de especies preexistentes. Esta es una gráfica un poquito compleja de leer, pero vamos a irla viendo juntos. No es muy reciente, es de 2009, tiene algunos años, pero estos números tampoco cambian tanto. Acá del lado izquierdo estamos viendo los millones de especies, 1 millón, 2 millones, 3 millones, etc. Y vemos para diferentes grupos de organismos. Estos grupos, bueno, los procariotas son las bacterias y los eucariotas son todos los demás, pero es interesante pensar que en realidad para mucha gente normalmente el concepto de animales se restringe a los vertebrados, mamíferos, aves, peces, etc. Y fíjense que si estas barras azules nos indican el número absoluto de especies descriptas para la ciencia, digamos, acá en esta categoría que incluye a los animales que nosotros identificamos más comúnmente, prácticamente no se ve. Mientras que en el caso, por ejemplo, de los insectos, que son definitivamente los organismos más abundantes desde el punto de vista de la diversidad de especies sobre la Tierra, tenemos aproximadamente 1 millón de especies descritas, pero se estima que hay en realidad un total de 5 millones, o sea, muchas por describir. Esto se refleja en la derecha, donde tenemos en amarillo lo que sería el porcentaje de estimado de especies aún no descritas dentro de cada uno de estos grupos. Fíjense como en insectos queda una enorme cantidad se estima que queda una enorme cantidad de especies por describir, un 80%, mientras que en los organismos que no son más familiares, como los vertebrados, como las plantas, es al revés, ¿verdad? Se estima que queda aproximadamente un 20% de especies por describir. Pero en definitiva, volviendo a los números, las barras azules, que son las especies descritas, todas sumadas pueden llegar a sumar aproximadamente 2 millones, pero en realidad la estimación de especies totales puede estar
en los 8 millones. O sea, estamos hablando de muchas especies distintas en la Tierra, de las cuales de repente nosotros identificamos unos pocos cientos como especies comunes, y eso no es tan así. En el caso de procariotas, por ejemplo, en realidad es un poco más complejo. En el caso de bacterias, fíjense la estimación de especies sin describir, o sea, son parámetros completamente distintos a lo que podemos ver en eucariotas. Varios millones de especies entonces, pero ¿qué es exactamente una especie? Acá veamos, esto es una mariposa, como podemos ver en cualquier momento durante esta primavera o verano. Este, Es del género Heliconius, que es un género común de mariposas muy lindas en América del Sur. Quizá tenga algún nombre vulgar en nuestro país o en otro país, este es el nombre científico, que recordarán que se utiliza el género y el epíteto específico, son nombres de dos palabras. En este caso el género está abreviado, por eso aparece H punto, pero siempre se utiliza este sistema entonces de nomenclatura para denominar las especies. Ahora, en realidad, muchas mariposas parecidas, en realidad forman un complejo de distintas especies del mismo género. Fíjense como todas aparecen como H algo. Estas son todas especies distintas, a pesar de que muchas de ellas las vemos realmente muy similares, ¿sí? Y este tipo de representación es de alguna manera el mismo tipo de árbol filogenético que vimos en forma esquemática en las clases anteriores, pero bueno, dispuesto de otra manera, básicamente mostrando cómo los diversos grupos de especies dentro de un género o entre distintos géneros dentro de una familia han ido apareciendo y se han ido diversificando a través del tiempo. Entonces, ¿qué es una especie? ¿Cómo podemos llegar a definir una especie? Estas son todas bastante parecidas entre sí, a ojo de alguien que no entiende mucho, pero los especialistas en este grupo de organismos las ponen en especies distintas. Queda claro entonces que una especie no es un grupo de organismos similares morfológicamente. Si fuera así, muchas razas de perros serían especies distintas y sin embargo son todas de la misma especie. Las razas de perros distintas es un ejemplo bastante bueno para mostrar cómo en un tiempo breve, en términos de tiempos geológicos o en tiempos evolutivos, por apareamiento selectivo realizado por el ser humano, se han favorecido para ciertas razas ciertos alelos, para otras razas otros alelos, y eso entonces tiene consecuencias fenotípicas muy importantes. Sin embargo, son todos de la misma especie. Entonces, la definición de especie no viene por ahí, no viene por la similitud morfológica. Hay muchas definiciones de especie con diferentes enfoques, pero una forma bastante simple de ponerlo y una forma que a mí me parece que está bien a los efectos de este curso es que una especie son organismos que pertenecen a poblaciones, puede ser varias poblaciones. Vamos a ver el concepto de población en la clase que viene, pero básicamente las poblaciones son organismos de la misma especie que coexisten en tiempo y espacio. Un grupo de poblaciones que, a pesar de que no estén juntas geográficamente, tienen el potencial de reproducirse, o sea, grupo de poblaciones cuyos individuos en estado natural poseen el potencial de reproducirse, y acá hay un aspecto clave, no solamente de reproducirse, sino de tener una progenie viable, ¿no? Entonces la definición de especie no apunta a similitudes morfológicas, sino a la capacidad reproductiva de los organismos que forman parte de la misma especie. Entonces volvemos a esta imagen que ya hemos usado varias veces, y acá tenemos nuevamente la definición de especie, grupo de poblaciones cuyos individuos en estado natural poseen el potencial de reproducirse y tener una progenie viable. Esto podría representar una población. Los individuos dentro de esta población se están reproduciendo generación tras generación, y vemos cómo se va dando ese cambio evolutivo con el aumento en la frecuencia de un alelo sobre otro, pero eso no viene al caso.
Lo que viene al caso es que los individuos de una misma especie, como están representados acá, comparten un mismo acervo genético. Acervo genético, entonces, como recordarán, es el conjunto de alelos para todos los genes en una población. Y de alguna manera, si nosotros pensamos, cada individuo posee los alelos que posee, pero la población, entonces, tiene un acervo genético que son todos los alelos para ese gen. Entonces, los individuos de una misma población, por el hecho de que pueden cruzarse entre sí, se dice que poseen una integración genética y que están aislados reproductivamente de otras especies. Se usa entonces muchas veces el término de que una especie es una unidad evolutiva independiente. Este concepto de que las especies están aisladas reproductivamente de otras especies es algo que podemos profundizar un poco más. El aislamiento reproductivo de otra especie, básicamente lo que quiere decir es que si una especie se define como organismos que son capaces de reproducirse y tener una progenie viable, quiere decir que organismos de distintas especies no son capaces de hacerlo. O sea, no son capaces de reproducirse y de tener una progenie viable. Por lo tanto, la reproducción o la fecundación híbrida, digamos, de individuos de especies distintas, no sería beneficiosa porque la progenie que se forma, si es que se forma, no va a ser viable. Vamos a ver un poco por qué no va a ser viable. Pero a lo que voy es que los mecanismos para impedir esa reproducción entre organismos de distintas especies, en realidad hay que verlo como un mecanismo adaptativo, o sea, es beneficioso para los organismos poder diferenciar otros individuos de su misma especie para la reproducción y no de alguna manera perder tiempo y recursos reproduciéndose con organismos de otras especies. Estos mecanismos de aislamiento reproductivo, entonces, de vuelta, pueden considerarse características adaptativas, suelen dividirse en dos tipos. Presigóticos, o sea que de alguna manera son mecanismos que impiden la fecundación, impiden la formación del cigoto. La fecundación interespecífica, o sea, entre individuos de distintas especies, y hay distintos tipos. Por ejemplo, especies que están, fíjense como la imagen de las mariposas que les mostraba hace un ratito, son bastante parecidas, puede dar lugar a problemas entonces de reproducción híbrida, y entonces sería beneficioso para distintas especies que no les ocurra, y entonces ocurre a veces que especies emparentadas se reproducen a distinto tiempo, tanto tiempo durante el día o tiempo durante el año, distintas temporadas, o tienen patrones de conducta elaborados que hacen que haya un reconocimiento específico a priori antes de la fecundación, antes del apareamiento, por ejemplo. Esto es particularmente importante en animales para evitar el apareamiento interespecífico. Puede haber estructuras de órganos, en el caso de que haya fecundación interna, puede haber estructuras de órganos que sean incompatibles. En muchos casos donde la fecundación es externa, por ejemplo en un medio acuoso, hay reconocimiento químico entre gametos femenino y masculino de una misma especie. Son todas distintas estrategias entonces para evitar la formación del cigoto. En muchos casos, de todas maneras, se forma un cigoto híbrido y entonces aparecen mecanismos postcigóticos que en este caso son menos visualizados como un mecanismo, como una adaptación, digamos, sino más bien como un problema de desarrollo de cigotos híbridos. Sea que fracasa en el desarrollo embrionario, simplemente porque los cromosomas de padre y madre de distinta especie no se comparten, no coordinan en forma adecuada el desarrollo del híbrido. Puede desarrollarse en un adulto, pero ser estéril. Esto es algo muy, muy común en ciertos animales, por ejemplo. Y eso suele tener que ver con que los organismos, por más que se desarrollen, no logran formar sus propios gametos, porque la meiosis, como ya vimos en este curso, la meiosis requiere
que los cromosomas homólogos sean realmente homólogos y se apareen durante la meiosis, y eso puede que no pase si, por ejemplo, hay un número distinto de cromosomas en padre y madre, y por lo tanto el cigoto no tiene realmente los pares homólogos que tiene que tener. Muchas veces el híbrido tiene un comportamiento, tiene características que hacen que no logre reproducirse. Muchas veces sí aparecen varias generaciones, pero de a poco van colapsando y se van reproduciendo cada vez menos. Y estas son distintas formas en las cuales los híbridos entonces suelen estar seleccionados en contra, suelen no ser exitosos. Por los conocidos entonces mecanismos de aislamiento reproductivo. Ahora, ¿cómo es que aparece en el tiempo nuevas especies a partir de una especie original? ¿Qué quiere decir para empezar este proceso de especiación? Bueno, la especiación entonces es poblaciones de una misma especie, como está representada en este óvalo aquí, ¿sí? Individuos de una misma población que quedan aisladas reproductivamente y se vuelven incompatibles, como está representado aquí en estas dos poblaciones de distinto color, que ya no pueden, por más que estén unidas en tiempo y espacio, ya son incompatibles reproductivamente y por lo tanto son especies distintas. Básicamente hay distintos modelos que explican este proceso. Los más clásicos, uno de los más clásicos, es lo que se llama divergencia adaptativa. Divergencia quiere decir como separación, digamos, separación en el tiempo. Adaptativa porque se van cambiando distintos, una de las poblaciones va cambiando con el tiempo, quizás para adaptarse a un contexto de un ambiente que es distinto al original. Esto puede pasar, por ejemplo, por una subpoblación que emigra a otro lugar, que luego queda aislada reproductivamente, o sea, esto está en rojo porque no hay flujo de genes entre estas poblaciones. La población original mantiene sus características, la nueva población va cambiando a través del tiempo, y acá estamos hablando de tiempos largos, tiempos evolutivos. Y luego, si esas poblaciones se juntan, va a haber cambiado tanto que ya no son compatibles. Esto se conoce en general como especiación alopátrica, es un modelo que se cree que ha sido muy común en animales. Las poblaciones quedan separadas geográficamente, originalmente son de la misma especie, y luego simplemente van divergiendo, posiblemente por selección natural o simplemente por azar, por deriva génica, van separándose y quedan aisladas reproductivamente. Eso es un modelo muy común de especiación que se conoce como especiación alopátrica. Pátrica querría decir patria o lugar, alo querría decir diferente. Se van separando en diferentes lugares y en aislamiento geográfico. Este tipo de especiación gradual por divergencia adaptativa también puede ocurrir en un mismo lugar si una subpoblación de la población original comienza a cambiar algún aspecto comportamental o la utilización de algún recurso y el efecto de ese cambio es que va cambiando a través del tiempo. No hay entonces en realidad un aislamiento geográfico, sino que esto ocurre en el mismo lugar, pero por algún motivo se va separando, una subpoblación se va separando de la original. Esto se conoce como especiación simpátrica, o sea, en el mismo lugar, y como decía, puede tener que ver con subconjuntos de una población que por algún motivo, por apareamiento selectivo, por preferencias de utilización de alimento, por ejemplo, quedan eventualmente aisladas reproductivamente. Este es un modelo un poco más difícil de visualizar, por eso es que trajimos un ejemplo concreto del mundo real, digamos. Esta es unas moscas de Norteamérica, son plagas de frutas, importantes plagas de frutas, y tienen su hospedero. Cuando hablamos de hospedero es la planta que la mosca ataca para poner sus huevos y para desarrollarse. Es una planta de Crateus, que es una especie también de Norteamérica,
que es de la familia de las rosáceas. Y hace algunos cientos de años en Norteamérica se importó el cultivo de la manzana, que también es una rosácea. Entonces, esta mosca, llamada Rhagoletis pomonelas, es una plaga muy importante al cultivo de algunos frutales. Algunas subpoblaciones empezaron a adaptar al nuevo hospedero, al hospedero novedoso, exótico, introducido en Norteamérica, y de alguna manera empezaron a diferenciarse cada vez más de las poblaciones originales, pero no por estar aisladas geográficamente, sino porque empezaron a utilizar otro recurso y eso implicó distintos sitios de oviposición, y eso implicó distintos periodos reproductivos y diferentes aspectos que permitirían pensar que es un proceso de especiación, que claro, lleva mucho más tiempo del que tenemos para visualizarlo, pero es un proceso que puede tomarse como un ejemplo de especiación simpátrica. Otro modelo, opuesto al anterior, en vez de ser un modelo de especiación gradual, habla de un modelo de especiación rápida, especiación instantánea o cuántica, especiación rápida, que tiene que ver con fenómenos de poliploidía. Fenómenos de poliploidía, si se acuerdan, la ploidía es el número de número de conjuntos de cromosomas que tiene un organismo. En general lo asociamos con haploide cuando tiene un conjunto de cromosomas, diploide cuando tiene dos conjuntos de cromosomas. La poliploidía es un término que se asocia a más de dos, y por ejemplo es común que haya plantas tetraploides, o sea que tienen 4 conjuntos de cromosomas. La poliploidía puede aparecer originalmente por un error en el cual se puede duplicar la cantidad de cromosomas o la cantidad de cromosomas y la cantidad de juegos de cromosomas por un error, por ejemplo, durante la meiosis. Puede aparecer, por ejemplo, un gameto en donde todos los cromosomas fueron juntos y por lo tanto el gameto va todavía a ser diploide. Eso puede dar lugar entonces a un nuevo individuo, un nuevo organismo que tenga más cromosomas de lo que sería normal. Tenemos por ejemplo aquí un ejemplo que, de hecho esto se cree que ha sido muy común en plantas y aproximadamente el 50% de las especies de angiospermas, que son las plantas con flor, que son la mayoría de las plantas, son poliploides, o sea, tienen una dotación cromosómica mayor que diploide. Veamos un ejemplo esquemático, una planta que es diploide, o sea, 2N, N igual 3, o sea, 2N igual 6, tiene 3 pares homólogos. Otra planta que es también diploide, pero que es 2N igual 4, o sea, tiene 2 pares homólogos. Sus gametos están representados aquí, son haploides, y una eventual fecundación híbrida podría resultar en este cigoto, que muy probablemente fracase en su desarrollo o fracase posteriormente en su formación, en la formación de sus propios gametos. Esto que vimos hace un ratito justamente como mecanismos de alargamiento reproductivo post-cigóticos. Esto en plantas se considera que tiene bastante probabilidad de ocurrir y no tanto así en animales, porque los animales de alguna manera son bastante buenos en los mecanismos de aislamiento reproductivo precigóticos, o sea, en evitar la formación del cigoto híbrido, mientras que en el caso de las plantas es un proceso bastante más al azar por transferencia del viento o por transferencia de animales. Es un proceso bastante menos específico y por lo tanto la formación de cigotos híbridos se considera que es bastante probable, bastante común. Como decíamos, la mayoría fracasan, pero algunos puede ocurrir que por un error en la división celular haya una duplicación del material cromosómico y ahora sí tengamos realmente pares homólogos y tenemos una nueva especie que aparece en el correr de una única generación con diploide también con un número n igual 5, o sea con 5 pares homólogos que puede formar sus propios gametos y posiblemente, como muchas plantas son compatibles para la fecundación, para la autofecundación, puede generar entonces rápidamente una nueva especie
que puede llegar a ser parcialmente compatible con las originales o puede simplemente dar lugar a una nueva especie más permanente. Entonces, claramente se ve la diferencia entre un proceso gradual, como vimos antes, y un proceso más instantáneo o rápido, como vemos ahora. Bien, y el otro proceso importante en la aparición relacionada con la aparición de especies es la desaparición de especies, es decir, la extinción de las especies, que básicamente es la desaparición permanente. Y aquí es interesante ver que la extinción de especies, que hoy por hoy lo vemos como un problema muy serio por pérdida de biodiversidad, lo cual es cierto, en realidad, si lo vemos desde el punto de vista del contexto geológico de toda la historia de la Tierra o de la vida en la Tierra, en realidad la mayor parte de las especies se han extinguido, aproximadamente el 99% se estima de las especies que han existido alguna vez en la historia de la vida en la Tierra se han extinguido. Por lo tanto, es un proceso bastante común. El problema entonces que tenemos ahora no es tanto la extinción, sino la velocidad a la cual se están extinguiendo las especies y la cantidad de especies que se están extinguiendo, que se debe básicamente a, en forma muy quizás simplificada, pero no deja de ser cierto, se debe justamente a los cambios que el ser humano, por la utilización de recursos excesiva y por la fragmentación de los ecosistemas naturales en los cuales las especies han evolucionado a través de mucho tiempo, esa fragmentación o eliminación de ecosistemas es lo que hace que simplemente las especies no pueden lidiar con cambios tan rápidos y se van extinguiendo a velocidades mucho más rápidas que lo que sería normal. Pero entonces es cierto que la extinción es un proceso natural. Se reconocen dos tipos de procesos de extinción, una que se llama extinción de fondo, que es básicamente continuada y que tiene que ver con la selección natural y especies que van de a poco desapareciendo porque simplemente no pueden adaptarse a nuevas condiciones del entorno. Y un grupo de extinciones que se reconocen como extinciones en masa, de la cual justamente muchas veces se habla que estamos viviendo la sexta en la historia de la Tierra. Se reconocen 5 en el pasado de la historia de la Tierra, donde se extingue una cantidad muy grande de las especies en poco tiempo. Y acá por poco tiempo, el poco está entre comillas porque se refiere a tiempos geológicos, no los tiempos que nosotros tomamos en cuenta, ¿verdad? Sino tiempos bastante más largos. Pero desde el punto de vista geológico, en poco tiempo se extingue una enorme cantidad de especies y en general esto suele ser seguido posteriormente con un proceso intenso de aparición de nuevas especies que van ocupando entonces las posibilidades de desarrollo que van dejando las especies que se han extinguido. Esto entonces en general no suele estar dado tanto por simplemente selección natural, sino por cambios muy repentinos y muy fuertes en el ambiente, como por ejemplo los cambios que llevaron a la desaparición de los grandes reptiles, que tuvo que ver, hoy por hoy está muy claramente establecido, con la caída de un meteorito muy grande que produjo cambios realmente muy intensos en la atmósfera. Y bueno, algunos grupos de organismos no lograron adaptarse a esos cambios, entre ellos justamente los grandes reptiles. La desaparición de grandes reptiles fue lo que favoreció la enorme radiación. Cuando digo radiación quiero decir especiación muy rápida, digamos, de mamíferos, que hasta el momento era un grupo más bien menor y que en definitiva nos puso a nosotros en la posición que estamos hoy. Bueno, y con esto cerramos la segunda clase de la unidad de evolución, una unidad que este año dimos en 2 clases. Básicamente acá tiene el esquema de bueno, la clase anterior y el resto, lo que fue la clase de hoy. Y con esto entonces completamos la unidad de evolución. En la siguiente unidad, unidad 4, también tiene 2 clases y trata sobre conceptos básicos de ecología.